Ya estoy dispuesto. Bueno, buenos días desde Bogotá para todos ustedes. Gracias por también estar aquí, por permitirme compartir con ustedes estas intuiciones y estas reflexiones. Em, a los que nos acompañan también en esta primera vez que nos vemos, pues muchísimo gusto. Y bueno, espero que esta segunda sesión sea también de provecho para todos. Y bueno, me interesa sobre todo llegar a esa parte en la que podamos dialogar y tal vez hacernos preguntas juntos. Yo, para empezar, quisiera de nuevo enmarcar la reflexión que hemos venido haciendo en una reflexión más eclesiológica, si se quiere, y más eclesial. Les comentaba en la primera sesión que mucho de lo que les he contado y que les iba a contar, lo digo y lo suscribo también para hoy, todavía se está reflexionando, todavía se está elaborando, por lo menos en español. Solo hay 3 o 4 textos que hayan abordado el asunto de la pastoral digital. En italiano recién salió uno, donde el Papa Francisco hace la presentación. Y bueno, como que todavía es un tema al que le estamos dando reflexión teológica y pastoral, y evidentemente por la plasticidad y por la rapidez con la que los medios digitales y las redes sociales van cambiando, pues también tiende la reflexión a quedarse un tanto a veces desactualizada. Pero como quiera, una cuestión que sí me parece importante situar es que a partir del sínodo que el Papa Francisco ha convocado, el sínodo de la sinodalidad, y todo este proceso sinodal, se ha creado por primera vez, me parece a mí, una apuesta pastoral de parte de la Iglesia, diríamos, más institucional. Es decir, por mucho tiempo hubo misioneros digitales por aquí y por allá, pastorales digitales por aquí y por allá, pero no había como una sinergia entre lo que cada uno estaba haciendo y una propuesta, digamos, netamente nacida en la iglesia como propuesta para estos misioneros. Tuvimos que esperar hasta este momento. En este momento, era por allí por donde quería empezar hoy. Si ustedes van a internet, pueden encontrar esta página web, Sínodo Digital, ya se las dejo en el chat también. em, la encontrarán en español, inglés, italiano, portugués y francés, y es la propuesta oficial, si se quiere, de la Iglesia Católica para lo que hoy llamamos los misioneros digitales. Ahí está explicado todo y me parece importante sobre todo invitarles a que puedan leer la síntesis del sínodo digital. Aquí hago un paréntesis un poco más amplio. De pronto alguno no lo sabe. Entonces, cuando el Papa Francisco nos convoca al Sínodo de la Sinodalidad, al Dicasterio de Comunicaciones del Vaticano, en la presencia y en la voz de Monseñor Lucio Ruiz, se les ocurre una pregunta, ¿no?, que nos hacíamos la sesión pasada. ¿Qué hacemos con todos los seres humanos, hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, que están en el ambiente digital y que por una cuestión de diferencia de edad, puede ser, por una cuestión de idioma, también puede ser, o por una cuestión de profunda convicción existencial, no tienen ninguna relación con una parroquia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la iglesia también escuche esas voces? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que esas personas que no van a nuestras comunidades o que de pronto tienen una resistencia con la Iglesia Católica puedan dar su voz para ayudarnos a nosotros, la Iglesia, a comprenderlos y, evidentemente, tomar las decisiones pastorales necesarias? Y entonces al Dicasterio para la Comunicación se le ocurrió hacer este sínodo digital. Y ha sido una experiencia maravillosa porque, claro, como em, no es lo mismo en una parroquia, ¿no?, que es un lugar físico donde vas y entregas, digamos, el método de conversación espiritual o puedes hablar con el líder de pastoral, pues en el continente digital esto es una cosa como mucho más amplia. El dicasterio lo que hizo fue empezar a llamar, ¿no?, a personas, a jóvenes, a gente que está en redes y preguntarles si querían participar del sínodo digital y a través de estas personas
se hizo la encuesta y el diálogo con estas personas y recientemente se publicó la síntesis. Entonces, ¿qué me parece importante señalar de esto? Pues que esta idea del sínodo digital, que se llama La Iglesia te escucha, ha empezado un proceso nuevo en la iglesia de cómo integrar ya de manera más efectiva, si se quiere, todo este asunto de la pastoral digital. Ya no es cada quien, digamos, por su lado, sino que ahora el dicasterio ha empezado a convocar a los misioneros digitales a partir del sínodo digital a un espacio de formación, de oración y de criterios comunes. No importa si tú tienes esta sensibilidad y yo tengo esta otra, o si tú eres de esta opción teológica y yo de esta, al menos ya va viendo unos criterios mínimos sobre cómo estar en redes siendo misionero digital. ¿Me he explicado con esto? ¿Me he hecho entender? Entonces, les quería como que compartir esto porque me parece importante que lo sepan y que sepan que es una cuestión que está ocurriendo en este momento. Estuvieron reunidos, eh, de hecho, el viernes pasado, en oración directamente con Monseñor Lucio Ruiz en Roma y los demás misioneros de todas partes del mundo. Hay de todas partes, literal. Y bueno, como que ya se ha empezado a gestar orgánicamente este espacio. ¿Algún documento se ha sacado de esto? Todavía nada así como concreto. Les comentaba yo la sesión pasada, como de, bueno, si usted quiere hacer evangelización digital en clave de Iglesia Católica, estos son los criterios. Todavía no hay, pero por lo menos ya está la síntesis del sínodo digital. Así que si ustedes quisieran tener una información más actualizada de quiénes están en redes, cuáles son sus preocupaciones, qué preguntas le hacen a la iglesia o qué críticas le hacen a la iglesia, en esa síntesis del sínodo digital está todo. Y yo creo que no hay que dejarlo pasar. Entonces, como no tendríamos una tercera sesión que sería para que leamos juntos ese documento, se los dejo ahí como de tarea. Bueno, dicho esto, un poco para mostrarles que la iglesia hasta ahora, algunos dirán un poco tarde, otros diremos justo a tiempo, está empezando ahora a asumir una reflexión ya no solamente desde invitaciones o discursos, sino ya propiamente desde el dicasterio, cómo asumir también en la comunicación, digamos, formal de la iglesia, estructural de la iglesia, el asunto de la pastoral digital. Y ya empezaron, y ya hemos empezado un camino gracias también a la propuesta del sínodo de la sinodalidad. Bueno, habiendo dicho esto, lo que hoy yo quisiera compartir es una segunda sesión, una segunda apuesta que he titulado Discernir una presencia evangelizadora. Entonces voy a empezar a compartir algunas intuiciones que me surgen a partir de una segunda etapa, ¿no? Luego de haber visto desde 5 miradas cómo funciona, qué significa la cultura digital, me interesa ahora dejarles algunos criterios importantes para discernir esa presencia evangelizadora. Luego de esto, digamos, me parece a mí, de esta breve introducción en este módulo 1 y módulo 2 que hemos tenido, uno podría empezar, me parece, a pensar, bueno, ok, ¿qué opciones pastorales, qué apuestas pastorales vamos a hacer para gestar una pastoral digital en nuestros entornos y desde nuestra vocación y desde nuestra comunidad? Pero, repito, sí me surge siempre digamos, como la sensación de que esto es mucho más importante que aprender a utilizar las herramientas digitales, ¿no? Primero hacer un discernimiento. Y entonces, lo que quiero compartir con ustedes va por allí, para quienes van tomando notas y demás. Esta presentación, evidentemente, también se las harán llegar y las notas para quien quiera luego profundizar en algunos aspectos. Y no podía empezar sino haciendo esta pregunta para ustedes, ¿no? ¿De qué se trata la pastoral digital? Habíamos mencionado en la primera sesión la pregunta, ¿no? ¿Qué te surge cuando escuchas la palabra pastoral digital? Y ahora, un poco la pregunta de hoy, transversal a todos los contenidos, será, ¿de qué se trata la pastoral digital? En últimas es la pregunta, ¿por qué es lo que hay que discernir? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que discernir?
que ya hemos visto en la primera sesión que indudablemente Internet es un lugar de encuentro, de experiencia, de diálogo, evidentemente con todas sus luces y con sus sombras. ¿No será este un nuevo espacio en el que estar como iglesia, en el que estar como evangelizadores, en el que estar como misioneros? Y si eso es así, entonces, ¿de qué se trata la pastoral digital? Aquí comparto algunos criterios, algunas pistas que nos da el Papa Francisco en su mensaje de las comunicaciones. Traigo 3 extractos como que me parecen muy cruciales sobre el asunto, ¿no? ¿Alguien quisiera leerlo para todos, por favor? Se trata de estudiar criterios y modalidades nuevas para comunicar el Evangelio de la misericordia a todas las gentes, en el corazón de las diversas culturas, a través de los medios de comunicación que el nuevo contexto cultural digital pone a disposición de nuestros contemporáneos. Papa Muchas Francisco. gracias. Muchas gracias. Fíjense en esas 2 palabras. ¿Qué es lo que hay que estudiar? Y una invitación para ustedes que pueden ser multiplicadores de lo que yo he compartido con ustedes, e incluso que lo pueden mejorar. Se trata de que con quienes no están aquí, con quienes no pudieron llegar, con quienes ustedes comparten la vida, si están interesados en estos temas, compartirles los criterios y las modalidades nuevas. Y eso hay que estudiarlo. Por eso empezábamos la primera sesión con una mirada global, pero eso podría ser muchísimo más profundo. Les decía yo que podríamos hacer 2 sesiones para hacer una profundidad de lo que han investigado los filósofos y filósofas como Remedios Zafra, por ejemplo, sobre lo que implica la cultura digital en la identidad de las personas, en la forma en la que miran el tiempo, en la forma en la que trabajan o no trabajan o se comunican. Esto es muy profundo, ¿no? Pero bueno, un poco el esfuerzo evangelizador aquí no partiría de simplemente empezar a publicar contenido, sino de estudiar, dice Francisco, los criterios y las modalidades nuevas. Que juntos y juntas nos sentemos a estudiar cuáles serían los criterios y las modalidades nuevas para comunicar lo de siempre, lo de toda la vida, lo esencial, lo que más nos hace arder el corazón, pues que es el Evangelio, ¿no? Eso uno pensaría que es obvio y a veces incluso hasta redundante, oye, ¿por qué nos tienen que decir todo el tiempo que hay que anunciar el Evangelio? Pero es importante repetirlo porque a veces se nos puede olvidar que eso es lo que en el fondo nos interesa compartir y anunciar ahora en este nuevo contexto de cultura digital, ¿no? ¿Qué criterios y qué modalidades? Y ahí, nos podríamos pausar aquí y sentarnos juntos a pensar cuáles crees tú que son los criterios y modalidades nuevas. Yo voy a aportar algunos y ustedes evidentemente luego pueden completar con su experiencia y con su vivencia qué otros criterios harían falta y también a partir de los contextos en los que están, que como mencionábamos en la primera sesión, cada quien tiene que discernirlos también para saber qué tanto cuánto, en qué medida esto puede encajar o no. Ahora, Francisco sigue diciendo algunas cositas también bien interesantes. ¿Quién quisiera leer esta segunda parte, por favor? No basta pasar por las calles digitales, es decir, simplemente estar conectados. Es necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. No podemos vivir solos, encerrados en nosotros mismos. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos ternura. Muchísimas gracias. Fíjense esto, ¿no? A Francisco le debemos esta otra categoría para referirnos al ambiente digital. Él, como latinoamericano que es, pues habla así, pues cómo va la vida, y no habla de continente digital ni de ambiente digital, sino de las calles digitales. Como quiera, aquí lo esencial para él, en el mensaje del 2014 que recomiendo leer, justamente habla de la cultura del encuentro y dice, lo propio, ahí nos da un criterio, ¿no? Lo propio del evangelio y lo propio de los misioneros digitales en las calles digitales es provocar, propiciar,
generar, gestar una cultura del encuentro en este contexto particular en el que se desenvuelve gran parte de la humanidad hoy. Y en ese mismo mensaje sigue diciendo, las estrategias comunicativas no garantizan la belleza. Uy, por favor, o sea, subrayen esa palabra, importante. A veces se nos ha olvidado que el evangelio es bello y hacemos unas cosas que uno dice, oye, esto no está tan bello, ¿no? La belleza del evangelio, la bondad y la verdad de la comunicación. Entonces, se pilló muy bien que podemos tener unas estrategias comunicativas increíbles, muy bien pensadas, pero que esas estrategias no garantizan lo que a nosotros nos importa. Y por eso una posible tentación que hemos tenido los que nos hemos poco dedicado y vocacionado a esto, es que a veces utilizando las herramientas de, por ejemplo, el marketing, hemos creído que el evangelio es un producto más entre otros productos. Y la estrategia de marketing lo que intenta es que el consumidor, el usuario, compre aquello que tú estás ofertando. Y he dicho varias veces que eso me alerta mucho porque el evangelio es gratuito y porque mi intención no es que me compren nada, sino que vivan la experiencia del resucitado. Entonces, ahí hay que tener ese cuidado, ¿no? Por eso el discernimiento previo es muy importante. No porque las herramientas de marketing no nos sirvan, sino porque nuestro objetivo no es que la gente compre un producto, consuma un producto, entre otros más, sino que tenga una experiencia de encuentro con el Dios que creemos, con el Dios de la vida y con el Jesús resucitado y con el Espíritu que enciende nuestros corazones. Entonces, ahí la dinámica, digamos, que es distinta. Sigue diciendo Francisco. El mundo de los medios de comunicación no puede ser ajeno de la preocupación por la humanidad, sino que está llamado a expresar también, vuelve a subrayar, ternura. La red digital puede ser un lugar rico en humanidad, no una red de cables, sino de personas humanas. Y entonces, allí yo creo que un trabajo nuestro de discernimiento pasa por señalar cuáles son esos signos de una riqueza en humanidad de las redes y del ambiente digital, tanto como señalar cuáles son los antisignos de esa humanidad en estos contextos, que yo les mencionaba en la primera sesión, que una alerta que tenemos que tener siempre presente es que en este ambiente digital, tanto como en el ambiente de nuestros países y culturas, hay mucho de reino de Dios, que hay que alegrarse y promoverlo, como mucho de antirreino, para usar la categoría del teólogo latinoamericano John Sobrino. Mucho reino de Dios, o también mucho antirreino. Entonces, los misioneros que nos estamos preparando para esta misión, pues tenemos que tener eso en claro. Y ya vamos a hablar de eso, sobre todo en el asunto del discernimiento. Bueno, habiendo pensado esto, Francisco sigue diciendo, la neutralidad de los medios de comunicación es aparente. Solo quien comunica poniéndose en juego a sí mismo puede representar un punto de referencia. Y aquí creo que el criterio justamente es, en medio de esta cultura que tiende a despersonalizar, que tiende a permitir que el otro se oculte bajo un nombre o un seudónimo, o que suplante la identidad de otro, que eso lo hemos visto también en redes, ¿qué es lo propio del evangelio y de los misioneros, digamos, en clave evangélica? Que se pongan ellos mismos en juego. Es decir, que quien comunica el mensaje es uno mismo, que quien vive el mensaje es uno mismo y no se vuelve simplemente un transmisor de contenidos que no ha pasado por el corazón ni por el cuerpo. ¿Sí? Entonces, el misionero digital es aquel que es capaz de pasar por el cuerpo, pasar por el corazón, aquello que comunica. Bueno, eso es un criterio para cualquier evangelización, pero Francisco lo trae a colación en este mensaje donde justo se refiere a la cultura digital, ¿no? El compromiso personal, sigue diciendo, es la raíz misma de la fiabilidad de un comunicador. Precisamente por eso el testimonio cristiano, gracias a la red, puede alcanzar las periferias existenciales. Y uno, cuando lee estos mensajes, pudiera subrayar la cantidad de veces que se repiten palabras, incluso tomando los últimos mensajes de las jornadas de la comunicación de Benedicto XVI, se repite el asunto del testimonio.
en el Sínodo Digital, junto con Lucio Ruiz, como señor Lucio Ruiz, se nos repetía muchísimo el tema del testimonio, de la cercanía, de la proximidad. Y yo pensaba personalmente, ¿no? Como, wow, pareciese que el ambiente es nuevo, pero los criterios siguen siendo los fundamentales y esenciales de toda la vida, de toda sana evangelización. El testimonio, la proximidad, la bondad, la belleza, la cercanía, etcétera. Bueno, teniendo presente esta introducción a partir de Francisco, entonces yo les quería traer a colación aquello que me parece la máxima, ¿sí? O el criterio principal, el que no se nos puede olvidar para poder hacer una pastoral digital. Esto lo traigo a colación del Directorio para la Catequesis, el último que recién se publicó, si no me equivoco, 2020 o 21. Ese Directorio para la Catequesis tiene, se los recomiendo, igual se los puedo pasar también, varios numerales dedicados a la catequesis y la cultura digital, específicamente sobre el tema. Y en uno de ellos dice esto, que es para mí, yo cuando lo leí dije, aquí está, lo que he querido yo decir durante todo este tiempo está resumido en este numeral, en el 371 del Directorio para la Catequesis. ¿Alguien quisiera leerlo para todos, por favor? En el proceso del anuncio del Evangelio, la verdadera cuestión no es cómo utilizar las nuevas tecnologías para evangelizar, sino cómo convertirse en una presencia evangelizadora en el continente digital. Muchísimas gracias. Varias cosas uno podría decir justo de esto. En el proceso del anuncio del Evangelio, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta pastoral, que llamamos pastoral digital, se relaciona y se adjunta a las demás pastorales en su deseo profundo de anunciar el Evangelio, nada más y nada menos. Y el criterio aquí no es cómo utilizar las nuevas tecnologías para ese deseo profundo del corazón, que es anunciar el Evangelio, sino, y ahí aparece una palabra de la teología cristiana que es muy importante, la categoría convertirse. Cómo ustedes y yo, como comunidades en conjunto y como la iglesia misma, se convierte en una presencia evangelizadora en el continente digital. Presencia evangelizadora. El sínodo digital del que les hablé hace un momento es un esfuerzo orgánico de la iglesia de ser una presencia evangelizadora y no solamente una transmisora de contenidos. ¿Cómo estamos allí junto con estas personas que tienen sus vidas, que tienen sus dudas, que tienen sus preguntas? ¿Cómo estamos allí? ¿Cómo hacer una presencia que realmente nutra, reforzando aquello que en esta cultura es muy de Dios y neutralizando o proponiendo otros caminos para lo que no es tan de Dios en esta cultura? Presencia evangelizadora. Y por eso el título justamente que le había dado a esta sesión tiene que ver por ahí, discernir la presencia evangelizadora. Si tenemos clara esta definición, me parece que podemos entonces empezar a planificar mejor, señalar objetivos mejor, pensar propuestas desde otras posibilidades y, digamos, situados en esta pequeña síntesis que hace el numeral 371 de lo que yo creo es el punto inicial de toda pastoral digital. En el proceso del anuncio del Evangelio, eso es lo que queremos hacer. Nuestra preocupación no es cómo utilizar las nuevas tecnologías, sino cómo convertirnos en una presencia evangelizadora. Eso es lo que nos puede distinguir de, por ejemplo, influencers sobre comida, de expertos en marketing digital o de expertos en deportes, ¿sí? Que están allí y que también tienen todas las herramientas digitales para comunicar aquello que quieren. ¿Qué nos puede distinguir de ellos? Que nosotros no solo queremos emitir un contenido, sino que queremos convertirnos en una presencia evangelizadora. Estando allí, convertirnos en espacio eclesial, digamos, ¿no? Y aquí una invitación también, un tanto eclesiológica, que me parece fundamental. Allí donde ustedes estén, en el continente digital,
llevan a la iglesia y son iglesia también para tantos otros que están en búsqueda, que están perdidos o que por diversas razones no quieren hacer digamos, un encuentro frente a la estructura, pero sí un deseo profundo de encontrarse con otros cristianos y cristianas. Esa también es una realidad del continente digital. Ahora, teniendo esto, entonces, yo les traigo 4 formas de discernir nuestra presencia evangelizadora, que creo que esto nos puede ayudar entonces para el asunto, digamos, más práctico. 4 formas de discernir nuestra presencia evangelizadora. Lo traigo de un autor que se llama Abel de Jesús, que escribió un texto sobre cómo sostener la espiritualidad contemplativa en la red. Hace unos años era fraile y hoy recientemente pues ha publicado este texto y me parece que da unas claves importantes. Un momento para que ustedes miren la pantalla. La primera es demonizar, la segunda es salvación, la tercera es desinterés y la última, astucia evangélica. Un minuto para que ustedes miren estas 4 columnas y piensen dónde están. ¿Dónde están en este momento? Primero, demonizar. Segundo, salvación. Tercero, desinterés. Y cuarto, astucia evangélica. ¿Dónde sienten ustedes que están hoy o dónde estaban recientemente sobre discernimiento de presencia evangelizadora en la pastoral digital? Brevemente nomás, para pensar. Vayamos ahora precisando entonces estos cuatro criterios básicos que nos dan Abel. Esto es mucho más profundo, pero que aquí traigo como la síntesis más importante. ¿Alguien quisiera leerlos, por favor, los 4? Cuatro formas de discernir nuestra presencia evangelizadora. Demonizar. La primera forma es demonizar todo lo digital. Esta es la perspectiva del terraplanismo práctico, de los fundamentalistas y supersticiosos. Salvación. La segunda forma de mal discernimiento es considerar Internet nuestra salvación. Esta opción cae en la ingenuidad de pensar que lo moderno y lo progresista es asumir todas las propuestas del avance tecnológico sin matices. Desinterés. La tercera forma de no afrontar estas cuestiones es no prestándoles la debida atención, remitiendo a la supuesta madurez de cada persona. Ya somos adultos, cada uno sabrá lo que hace. Astucia evangélica. La cuarta forma es la que más ponderada. Esta forma lleva el nombre de astucia evangélica. El discernimiento, al tiempo audaz y prudente, no desdeña lo nuevo, si de ello puede sacar un beneficio, y no teme prescindir de aquello de lo que puede verse perjudicado. Esta doble valentía, la de la asunción y la de la renuncia, ha movido al cristianismo desde sus comienzos. Gracias, Ana. Si quieren poner en el chat en dónde están, cómo se han sentido con estas 4 formas, me pueden escribir. Yo era de los que decían, no, nada de digital porque eso no va por ahí. Yo nunca le tuve tanto interés, entonces como que eso es para los jóvenes, ellos sabrán. ¿Dónde han estado ustedes? Así, si lo pueden poner en el chat, me encantaría leerlos. Mientras van pensando, yo les confieso la mía. Yo estaba en salvación, o sea, yo dije, Internet es la salvación a nuestra evangelización.
Todo lo que nos hacía falta lo podemos lograr gracias a Internet y allí por muchísimo tiempo me mantuve creyendo que única y exclusivamente esta idea de la pastoral digital era la salvación, incluso para llegar a los más alejados. Y sí, pero no necesariamente, o no es la única forma, ¿no? Entonces, a la hora de gestar un proyecto pastoral digital, yo creo evidentemente que nos tenemos que centrar en esta última, ¿no? En el de la astucia evangélica, aquella que sabe discernir para acoger aquello que es lo más esencial y fundamental, lo mejor, lo que incluso nos daría para nuestro objetivo último, que es el anuncio del evangelio, y al mismo tiempo empezar a señalar, mira, esto por aquí, esto no nos interesa, o esta apuesta no la voy a hacer yo, esta no es la que yo siento que nos va a ayudar en nuestro proyecto, ¿no? Bueno, por ahí hay algunos que han estado en salvación, yo por supuesto estuve allí también, en desinterés, también me he encontrado evidentemente muchas personas y muchos colegas donde esto no entra ni siquiera en las reflexiones de los encuentros de pastoral en las arquidiócesis o en las vicarías pastorales, no aparece el tema. Incluso me he encontrado con hermanos presbíteros que cada uno hace lo suyo, no hay como un criterio entre ellos siquiera. Bueno, eso ha sido también el proceso de conversión que hemos venido viviendo también nosotros en la iglesia, ¿no? Bueno, el asunto de la conversión propia de cada uno de nosotros sabemos que es un proceso. Pero bueno, no se trata de demostrar tampoco un proceso, sino de mostrar tres categorías que creemos no serían un buen discernimiento de presencia evangelizadora y proponer el horizonte, nuestra astucia evangélica, que además es una categoría que aparece en la Evangelii Gaudium, para quienes quieran luego buscar más en profundidad qué significa eso de astucia evangélica. En Evangelii Gaudium del Papa Francisco encontrarán una definición profunda de este asunto. Bueno, para que nos ayudemos todos a movernos de demonizar astucia evangélica, salvación astucia evangélica o desinterés astucia evangélica, entonces yo les quise proponer dos cosas más y con esto voy a concluir. Primero, la pregunta de por qué discernimos y segundo, dos modelos de presencia evangelizadora en redes. ¿Por qué discernimos? Solo por mencionar aquí algo que ya habíamos visto en la sesión anterior, discernimos porque queremos ser respuesta y porque queremos ser presencia en esta cultura digital, en esta realidad digital. ¿Por qué pongo esta clave de discernimiento para? Porque el discernimiento justamente tiene que estar situado. Esto lo saben mucho mejor aquellos que viven de esta espiritualidad y de esta, digamos, en esta sintonía del discernimiento. Un para, ¿cuál es la pregunta que nos moviliza? ¿Qué es lo que queremos escuchar de Dios? ¿Ante qué pregunta nos ponemos juntos y juntas y pedimos al Espíritu que nos ayude a encontrar respuesta? Pues ha dicho, repito, el directorio para la catequesis, anuncio del Evangelio, presencia evangelizadora. ¿Cómo anunciamos el Evangelio? Siendo presencia evangelizadora en una cultura nueva, que es la cultura digital. Repito, el criterio de discernimiento nos va a mover hacia acoger aquello que nos facilita y posibilita ese objetivo fundamental, que luego ustedes lo pueden traducir a otros objetivos, acoger aquello que nos sirve, que nos posibilita eso, y también tener total valentía y libertad de decir, esto no nos interesa. Esto no nos interesa. Cuando uno está en el modelo de salvación, cree que hay que estar, por ejemplo, en todas las redes. Y no necesariamente. Cuando uno está en el modelo de salvación, lo digo desde ahí porque es el que más conozco porque yo estuve allí, cree que es mejor estar en todos lados y decir lo mismo en todos lados, repetirlo 50,000 veces. Cuando uno está en el modelo de salvación, cree que no necesita más formación, simplemente pon contenidos ahí, pon el evangelio del día, ya con eso estás haciendo evangelización. Bueno, ahí empiezan los criterios a tensionarse para el discernimiento, ¿no? Entonces, discernimos primero porque las personas que están en este ambiente están buscando un sentido de vida. Y repito, esto también pasa en lo presencial. Lo que pasa es que aquí, en lo digital,
se ve todavía más exacerbado. La misma cultura, las mismas dinámicas te muestran en que lo que la gente está buscando es sentido. Y ese sentido lo traducen en un lugar al que pertenecer. Y por eso se hacen grupitos de fans de un equipo de fútbol, fans de un determinado artista, personas que comentan películas, y se va creando como pequeños guetos dentro de la propia cultura, que en lo presencial son más difíciles de formarse por la cuestión geográfica, por la cuestión de moverse de un lugar a otro, por la cuestión idiomática también. En cambio, en la cultura digital eso es lo más normal, que uno se suscriba a un canal donde hablen de lo que a uno le gusta, y uno está todo el tiempo buscando. Uno incluso como consumidor consume aquello que más le interesa, que más lo define. O sea, si uno pudiera entrar a cada uno de sus medios digitales y que nos mostraran a quiénes siguen, cuál es la página que más leen, cuál es el último video de YouTube que han visto, ¿sí? Y todo eso además nos los da las redes porque nos da una analítica anual. O por ejemplo, en el caso de Spotify, que todos los años, a final de año, le dice a cada usuario, oye, esto es lo que más has escuchado, estos son los géneros que te definen. ¿Ustedes qué creen que está haciendo cada ser humano? Pues reconocerse. Y uno cuando mira y Spotify le dice, el género que más escuchaste fue, no sé, salsa. Y uno dice, sí, yo soy muy de la salsa, o soy muy del merengue, o soy del reggaetón, o soy del rap en español, o soy de este u otro género. Me estoy definiendo y estoy encontrando sentido en estas categorías. Entonces, discernimos porque los seres humanos que compartimos este ambiente digital estamos buscando este sentido en otras categorías. Y lo que les comentaba la sesión pasada, lo repito ahora. Miren, en la cultura digital, tu identidad y tu sentido está basado en lo que consumes y en la cantidad de interacciones que tienes. Si tienes tantos amigos, si tienes tantos seguidores. Y nosotros, como creyentes, sabemos que esa no es la base de la identidad de cada ser humano, sino el ser hijo e hija de Dios, amado profundamente por el amor activo de Dios, que no puede hacer otra cosa más que amar. Bueno, ¿cómo vamos a proponer un camino de reconocimiento de eso? ¿Quién nos ha ganado, por decirlo de alguna forma, en esta tarea? La gran cantidad de psicólogos y psicólogas que han empezado a hacer contenido en redes para ayudar a las personas a afrontar lo que hoy conocemos como una patología nueva que tiene que ver con esta sensación de no tengo tantos seguidores. Pero hay una gran cantidad de psicólogos y psicólogas que están en red haciendo contenido que permite a estas personas reconocer, bajar la ansiedad, y darse cuenta que su lugar en el mundo no está supeditado a cuántos seguidores tienen o no tienen. Eso ya lo está haciendo la psicología. Y digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros los cristianos que creemos que la identidad del ser humano está basada fundamentalmente en el amor trinitario? Ahí hay un trabajo que hacer, ¿no? Entonces discernimos porque esas personas están buscando sentido. ¿Qué le vamos a dar nosotros? ¿Sí? Yo creo que esta es una pregunta desde la cual hay que partir. No es, yo tengo muchas cosas importantes que decir, yo tengo que anunciar esto. No, espérate. Espectacular todo el contenido que tú tienes. Pues sabemos que la teología cristiana tiene siglos de contenido. Primero preguntémonos quiénes son los que están del otro lado y qué de toda esta riqueza que tenemos le podemos ofrecer, le podemos dar, que le ayude a situarse en el mundo. Ojo con eso, no es yo iglesia, yo comunidad, tengo un montón de contenidos importantes que transmito, sin importarme quién es el otro. No, primero me preocupo por el otro y veo qué de mi tradición le puedo proponer, le puedo ofrecer que le responda a esas preguntas. Primera pregunta, la búsqueda de sentido. Segundo, la unión de personas. Uno de los que se intuyó esto de manera profética y además muy bien pensado fue Benedicto XVI, cuando nos recordó que el tejido de las redes sociales, de las networks, lo que en últimas están buscando es unir a las personas, atención, sobre la base de necesidades fundamentales. Es lo que les acabo de decir, ¿no? En red es muy común que las personas se empiecen a seguir
empiecen a compartir contenido que sea fundamental para ese grupo. Y hay dos advertencias. La primera, cultivar ese encuentro con las personas que evidentemente comparten con nosotros los valores fundamentales. Perfecto. Y la segunda advertencia, que no se nos olvide el resto. Es decir, una de las grandes tentaciones que ha tenido la iglesia a lo largo de su historia como evangelización, esto no pasa desde ahora, esto pasa ya desde los padres de la iglesia, es solo hablar con quienes tienen interés o con quienes ya están dentro de la comunidad cristiana. ¿Y qué hacemos con aquellos que llamamos, no me gusta tanto esa categoría teológica, pero bueno, qué hacemos con aquellos alejados? Que esa fue la preocupación del sínodo digital. ¿Qué hacemos con los alejados? ¿Dejamos de escucharlos? ¿Mm? Para usar otra categoría teológica, con los bautizados no cristianos, es decir, con aquellos que fueron bautizados por sus familias, pero más nunca volvieron a la iglesia. ¿Qué hacemos con los bautizados no cristianos? ¿Qué hacemos con estas personas que no comparten con nosotros necesariamente la cultura del evangelio? ¿Los dejamos a un lado o los escuchamos para ver si algo de nuestra herencia, tradición, camino y propuesta les puede ayudar? Ahí cada uno tendrá que discernir si les interesa o no. Ahí incluso se van subdividiendo las pastorales digitales. Yo hago pastoral digital para ya convertidos, para personas que ya están dentro de la iglesia, que quieren profundizar en la fe, o si yo hago pastoral querigmática, es decir, para aquellos que no tienen ni idea del mensaje cristiano, aunque estén bautizados y te lo puedan demostrar. ¿Sí? Me explico con esas dos advertencias. Propiciemos encuentro entre quienes ya están dentro, por supuesto, entre los que ya conocen a Jesús y tienen una relación profunda con él, pero no olvidemos también aquellos que no. O sea, no se nos olvide que hay personas que no tienen ni idea del mensaje cristiano y no hay que asumir que lo conocen o que ya lo saben. Hay que unir a estas personas, relacionarnos con ellas, volver a esa tarea de Pablo en el Areópago, explicar en qué Dios creemos, por qué creemos en Dios. Y uno diría, hoy estamos en la posmodernidad, ya estas preguntas no aparecen, y se sorprenderán con que sí vuelven a aparecer esas mismas preguntas que uno diría ya están superadas. No. ¿Quién es Dios? ¿Por qué creer en Dios? ¿Quién es el Dios cristiano? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué el Evangelio? Todas esas preguntas vuelven a aparecer y ahí las pueden ver en la síntesis digital del sínodo. Tercer criterio, tercera razón por la que discernimos es justamente para pensar cuáles son las dinámicas de comunicación que permitan la relación con los que están buscando sentido y con las personas con las que nos encontremos, sean personas que ya han vivido su fe y la tienen bastante madura o no. ¿Cuáles son las dinámicas de comunicación? Si queremos ser presencia evangelizadora, por supuesto que no se nos pueden olvidar justamente las estrategias, las posibilidades, los colores, la belleza, el diseño, todo eso es crucial. Y eso también hay que discernirlo. O sea, no solamente es decir, pues usemos el modelo de tal marca porque me parece bonita, sino, oye, ven, pensemos un momento, ¿esa estrategia nos funciona o no nos funciona? ¿Esa dinámica de comunicación favorece el encuentro o no lo favorece? ¿Favorece el anuncio del evangelio o no lo favorece? Y ahí les recomiendo revisar el mensaje del 2013 de Benedicto XVI, que es maravilloso y además muy profético porque hoy todavía tiene más, más elocuencia precisamente por lo que estamos viviendo. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta estas tres, yo creo que la razón fundamental por la que discernimos esto es porque hemos acogido la propuesta del Papa Francisco de ser una iglesia en salida. Y una de las razones o uno de los espacios o uno de los ambientes a los que la iglesia está saliendo es la cultura digital. Vuelvo ahí a hacer un poco de publicidad del sínodo digital, pues el sínodo intentó justamente eso, salir a las periferias existenciales y dialogar, decirle a las personas que están en red, muchas no creyentes, oye, la iglesia está interesada en escucharte. ¿Qué quisieras tú decirle? ¿Por qué no has vuelto? ¿Por qué te perdimos? ¿No? ¿Qué te interesa a ti del evangelio? ¿Te interesa a Dios? ¿No te interesa? Y nos llevamos unas sorpresas increíbles con lo que recogimos de datos y de información, pero también de encuentro con personas reales. ¿Sí? De encuentro y con personas reales. Fue
maravilloso eso. Un esfuerzo por ser una iglesia en salida. No solo en nuestros lugares de misión, cada uno tiene seguramente un lugar de misión presencial, con personas concretas, con dificultades y con alegrías concretas, sino también en este otro espacio que llamamos ambiente digital, donde muchas veces se hacen mucho más radicales estas dificultades, pero también estos encuentros que tanto añoramos en nuestra pastoral. ¿Ok? Bueno, estos 4, digamos, son para mí las razones por las que discernimos. Podrían agregarse muchísimas más, pero solo traigo 4. Y ya, para cerrar, entonces, los modelos de presencia evangelizadora. Yo les traigo solamente 2 modelos de presencia evangelizadora de muchos más. Ya no recuerdo si yo les comenté que, por ejemplo, la Iglesia de Inglaterra ya tiene unos criterios para hacer pastoral digital en medios de comunicación. Se volvió un boom porque publicaron los 9 mandamientos. No llegaron a 10, pero sí publicaron 9 mandamientos para hacer pastoral digital. Yo luego les mando aquí el link de las notas donde he recogido cuáles son esos 9 mandamientos. La Iglesia Católica como tal todavía no ha discernido esos criterios, pero a mí me parece que la idea de la Iglesia de Inglaterra tiene mucho sentido de, ok, mira, cualquiera que quiera, y además el Monseñor Welby lo propuso como cualquiera, incluso cristianos o no cristianos, o cristianos de otras denominaciones, quien quiera ser una presencia evangelizadora, debería tener en cuenta estos 9 mandamientos. Y ya tienen, además, una política delineada sobre qué cosas decir, no decir, cómo cuidar el lenguaje. O sea, ya van bastante más avanzados porque ya tienen un protocolo para ser evangelizador digital y uno lo que hace es leer los mandamientos y al final firma. Pone su nombre, su correo y dice, me comprometo a llevar adelante estos 9 mandamientos. Bueno, además de esos criterios, yo les traigo 2 que sí son propios nuestros. El primero es el criterio o el modelo que llamamos ser profeta en redes. Es de José María Rodríguez Olaizola, que para quienes no lo conocen es un jesuita español, sociólogo, y pues todo lo que puedan leer de él es fascinante. Sobre todo recomiendo su texto En Tierra de Todos. Wow, una maravilla de texto. Podría hacer mucha pastoral con ese texto, En Tierra de Todos. José María Rodríguez Olaizola entonces nos propone estos criterios que voy a enunciar, ¿sí? Que son 10 y que, digamos, nos darían un primer modelo. No perfecto, podemos complementarlo, pero que ya nos va dando ya cuestiones más prácticas. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los 10? Los 10 puntos básicos de ser profeta en redes. Que repito, estamos en el asunto de los modelos de presencia evangelizadora. ¿Ok? Bueno, primero, Olaizola nos dice respetar las palabras. Me parece fundamental que empecemos por ahí. ¿Sí? Que cuando hables de la iglesia, lo sea, y no solo de tus juicios. Que cuando hables de amor, sea de amor y no solo de lo que tú sientes que es amor. Que cuando hables de justicia o de injusticia, realmente lo sea. Y yo me he encontrado intentando vivir este criterio con momentos en los que iba a responder con enojo, con rabia a un mensaje y dije, espérate un momento, respeta las palabras, a ver, lo que estás queriendo decir, ¿qué es lo que estás queriendo decir? ¿Sí? Cuida lo que vas a decir, respeta las palabras, sobre todo para que el mensaje que des no sea el que no quieres dar. ¿Sí? Primer criterio, respetar las palabras. Segundo, respeta a las víctimas de nuestro mundo. Wow, me parece maravilloso. Olaizola nos recuerda que una de las tentaciones de la cultura digital es uno mismo convertirse en replicador de un montón de luchas. ¿Sí? Así uno no las conozca. No, que están allá, nuestros hermanos del otro continente están por allá peleando por, no sé, la reivindicación de tal cosa. Pues sí, yo me meto a eso. Espérate, de pronto ni siquiera sabes cuál es el conflicto. ¿Sí? Ni siquiera sabes qué es en últimas lo que están buscando estas personas. Mejor dale la voz a ellos, que son los que están buscando y los que están justamente pensando este asunto. Pero repito, una de las típicas tentaciones es luego uno convertirse en activista de todo y no es posible tampoco. Ojo con eso. No es posible.
Es mejor llamar a alguien que sí, que sepa del asunto, que lo conozca mejor que uno, que viva en ese contexto, que pueda hablar por voz propia y no yo convertirme luego en un replicador sin conocer los dramas, las tensiones, etc. Mucha atención con eso. Tercero, elegir bien qué batallas merece la pena luchar. Miren, nos vamos a encontrar con una red llena de gente violenta, repito, no necesariamente no cristiana, sino muy cristiana, ¿sí? Que es violenta, que es soez, que no le importa al otro, que lo que quieren es hacer daño, denigrar, todo eso está en la red. Elige y elijamos qué batallas vale la pena luchar, ¿sí? No cualquier cuestión que esté viral o del momento vale la pena que sea acogida por nosotros. No, hay cosas que vale la pena poner la atención y otras que no. Entonces eso, recuerden, el discernimiento desde el principio iba por aquí, ¿no? ¿Cuáles cuestiones van a ser nucleares para nosotros y cuáles no? Y cuando nos pregunta, ¿por qué no hablas de eso? Pues porque no tenemos por qué hablar de todo y porque no somos expertos en todo y porque respetamos a quienes sí tienen voz para eso. Preferimos que esas personas hablen antes que yo creerme que sé del tema y luego no tener ni idea. ¿Ok? Tercer criterio, elegir bien qué batallas merece la pena luchar. Cuarto punto, para ser profeta en redes, no confundir fe con ideología. Muchísimas personas, estando en redes, lo que hacen es preguntarse cuál es la polémica del día y adjuntarse ahí y decir, un poco entretejer el evangelio con eso que no tiene nada que ver. Repito, nuestra intención es anunciar el evangelio, proclamar el reino de Dios, no irnos detrás de la polémica del día, ¿sí? Tener muy presente eso porque es una tentación muy posible en redes. 5, profetizar con cara descubierta, lo mismo que decía Francisco, ¿no? Una de las cuestiones que hemos venido viendo en este último tiempo en las redes es la gran cantidad de cristianos y cristianas que usan perfiles falsos. Yo me diría, ¿de verdad? ¿Qué necesidad tiene esta persona de usar un perfil falso? Y cuando vas a ver, muy cristiano, muy cristiana, lo que usa ese perfil es para hacer lo que hoy llamamos cyberbullying o matoneo digital. Y tú dices, a ver, ahí no hay una coherencia entre evangelio y vida digital, ¿no? Entonces, siempre importante eso. No necesariamente es hablar de tu intimidad y no tener tu intimidad. No estamos hablando de eso, sino que cuando hables, sepa el otro quién eres, que estás allí, que eres una persona concreta, ¿sí? Con tu historia allí, no un perfil falso. Eso es muy importante. La suerte del profeta, dice Luis Sola, es, bueno, ya sabemos ustedes y yo, cuál es la suerte de los profetas. Terminan perseguidos, terminan evidentemente siendo acusados, difamados. Pero aquí el criterio fundamental, me parece, es el profeta lo es porque anuncia el reino de Dios. No porque es una persona, ¿cómo diríamos?, odiosa o pedante. Hay mucha gente que hoy se proclama profeta del reino de Dios en redes, muy cristiana, pero que en última no es profeta del reino. Lo que pasa es que es una persona que altera, una persona que es odiosa, que es pedante, y cuando alguien le dice, oye, mejora, cambia de actitud, lo que estás haciendo no es acorde al evangelio, dicen, ay, no, es que yo estoy siendo perseguido, yo soy profeta del reino. Respetemos, evidentemente, la tradición profética que tenemos. Mucho cuidado con eso también. Y finalmente, nos presenta el asunto de la crítica es importante, generar criterio hacia los otros y con los otros, no necesariamente ser criticón, sino tener conciencia crítica, lo veíamos en la primera sesión, encontrar justamente la posibilidad de no gestar más odio, no ser replicador o propiciador del odio. Esto ocurre mucho cuando se publican fake news. He visto una gran cantidad de hermanos y hermanas caer en eso. Se publica una fake news, ni siquiera han leído el texto y ya están respondiendo, ¿no? Es que tal cosa. Y después, cuando se dan cuenta que era una noticia falsa, dicen, ay, me equivoqué. Bueno, calma, calma, sin odio, no hay necesidad, ¿sí? Hay que denunciar, por supuesto, aquello que no está bien, pero sin generar más
cultura de violencia y odio. Criterio número 9, buscar la esperanza. El trabajo de los profetas ha sido, durante toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra tradición, es señalar justamente qué caminos, qué soluciones, qué propuestas pueden ayudar a encontrar esperanza en estos caminos. Y finalmente, que podría estar básicamente de primero, esto lo hacemos en nombre de Dios. Y por tanto, no tomamos este nombre en vano, ni esta misión en vano. Por eso a veces me encuentro con estas personas desinteresadas por este asunto de la pastoral digital, que incluso desestiman la pastoral digital y me dicen, no, es que esto no lo estoy haciendo por mí, no lo estoy haciendo porque yo quiero tener seguidores, no lo quiero hacer porque yo quiero que la gente me vea a mí como un rockstar, sino por Dios, por el Evangelio. Y todo el tiempo tendremos que entonces hacer ese discernimiento. Esto que estoy publicando, esto que estoy compartiendo, ¿es para que me vean a mí o para que a través de lo que comparto, ¿no?, sea transparencia de Dios? Bueno, eso también está ahí. Entonces, hacerlo en nombre de Dios implica pasos previos. Orar, evidentemente, informarnos, reflexionar, escuchar, hacer silencio, estudiar, profundizar antes de aparecer a través de alguna red con algún contenido, ¿sí? Importante eso, y repito, esto parece obvio, pero toca señalarlo porque se nos puede olvidar. Bueno, yo tengo las 8:33, yo creo que es el tiempo, me quedaba pensar este otro modelo, pero bueno, ustedes lo tienen allí por si quieren verlo. Supongo que ya estamos sobre el tiempo, si no estoy mal. Yo solo quiero dejar las preguntas, digamos, que me parecen nos pueden ayudar a continuar esta reflexión, y porque me interesa dedicar más tiempo a nuestra escucha. Primero, ¿qué criterios te parecen cruciales para formar una conciencia crítica frente a la presencia en el ambiente digital? La primera pregunta. Segundo, el discernir una presencia evangelizadora, ¿qué te sugiere? Y tercero, en 3 claves, ¿cómo crees que debería ser la presencia evangelizadora de tu comunidad, apostolado, etcétera? Bueno, creo que podemos dedicar un espacio a las preguntas y dudas, que es lo que más me interesa, y si algo, pues vuelvo sobre algún otro punto que haya dejado por ahí que me parezca importante. Muchísimas gracias, Marco, por esta excelente presentación. Yo creo que a todos nos ha dejado con bastantes cuestionamientos y movilizados. Yo me siento como en el camino de Maús, entusiasmado para volver a Jerusalén y anunciar el Evangelio desde una perspectiva y desde una dimensión digital. Entonces tenemos ahora en este momento un tiempo de preguntas, aclaraciones, comentarios. Así que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, bien, lo puede hacer de forma verbal o lo puede escribir en el chat. ¿Ok? So, bienvenidos entonces en este momento de preguntas, comentarios. Sí, tenemos acá a participantes de diferentes lugares. Tenemos gente, nuestros misioneros que están presentes en Asia. Tenemos aquí personas de Japón, de Camboya y de Filipinas. Les damos la bienvenida. También tenemos nuestros misioneros y compañeras en América Central, en Brasil. Invitados también desde Chile. América Central ya la mencioné, bueno, y aquí hay Canadá y por supuesto de Kenia. Tenemos también a algunas personas de Kenia que nos acompañan, nuestros misioneros. Así que bueno, si alguno tiene una pregunta, creo que Gabriela Moncada, tú ibas a hacer una pregunta. Bienvenida, Gabriela. Hola, buenos días. Bueno, básicamente no es una pregunta, sino que un comentario. Agradecer el espacio, ¿verdad? Me parece sumamente importante
muy enriquecedor todos estos materiales, todas estas preguntas, todas estas reflexiones, ¿verdad? Entonces, sí, hay bastante material para reflexionar, ¿verdad? Mucho que leer y más que agradecida por este espacio que me parece muy, pero muy, muy oportuno. Sí, muchas gracias. Muy satisfecha realmente. Gracias. Gabriela, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Repito, familia, esto lo estamos todavía pensando. Entonces, sus preguntas, sus dudas, sus críticas son muy importantes para que la iglesia pueda discernir justamente a partir de cuestionamientos que de pronto no nos hemos hecho como comunidad o como proyecto. Y todo eso es importante. En el chat les dejé el texto en español y en inglés de la síntesis del sínodo digital, por si alguno quisiera hurgar por allí y ver las sorpresas que nos hemos llevado de quiénes están, cuáles son sus dudas, sus preocupaciones. Ahí está la síntesis. Yo creo que tiene que ser, para cualquier pastoral digital, tiene que ser un documento de cabecera, porque es un esfuerzo de verdad grandísimo que ha hecho el Vaticano a partir del dicasterio para sintetizar todo lo que se recogió en este proceso que hemos hecho varios misioneros digitales. Entonces, importante que lo puedan leer y también enviar sus preguntas a partir del texto y de lo que vayan intuyendo por allí. Bueno, eso quería comentar. Gracias, Gabriela. Renaud, desde aquí, desde Canadá, tiene una pregunta. Oh, hello, everybody. So I would like to thank you, Marcus, for the criteria. I'm very impressed about that, and because I have a lot of questions, and the criteria help me to have some response. I will put on the chat what I'd like to share with others, because my English is not very good, so sorry about that. For me, what is important it's to be sure that we understand the criteria, and we have the chance to share about that, and to be sure that we feel comfortable about that. And it's to have a pastoral digital teams, because we have a pastoral teams in our parish. It's the same for me, and it's more than the same, because they have a lot of challenge, because it's new. So for me, it's important the formation as we have today, and we have last week with you, to receive, yes, first formation, but to share experience too. What's happened when we have that mandate, because for me it's a mandate to be the present gospel, present gospel, to share question, and to be more evangelical present. And of course, I don't know if I could say in the name of the God, in the name of God, but I know that in the name of the society, because I cannot, to be sure that I'm here in the name of the God if I'm not here first in the name of the society. Because if I'm in the present Facebook, Instagram, TikTok, it's first because I receive a mandate of the society, the missionary society. So it's very important for me to be sure that I think it's a call to have a pastoral digital team, not only technical, as you said, but to understand the criteria, to be sure that, and to share experience, question we have, because of course we know that, as you said, they have a lot of different people on the social media, and some are very kind, others is different. So it's good to have that. So thank you. Thank you to you, and obviously thank you for sharing with me your impressions about what we are talking here. Yo creo que una de las cuestiones importantes que sugiere el asunto de lo digital es empezar a construir esos criterios. No los tenemos. O sea, repito, ¿no? Un poquito por aquí, otro autor sale por allá, pero no hay un criterio oficial. Eso es bueno.
en lo absoluto es malo. Es bueno porque entonces significa que ustedes pueden inventarse los suyos y ojalá se los regalen al resto de la iglesia si es que lo llegan a hacer, o un documento o un manual o un, bueno, yo no sé muy bien las categorías que podríamos utilizar, pero pienso en un manual o en un protocolo, por ejemplo, sobre pastoral digital, con los mínimos que habría que tener. No hay nada oficial. El sínodo digital nos ayudó a entender algunos, ¿no? Nos puso sobre la mesa algunos que no habíamos pensado, pero repito, como no hay nada oficial, podemos ahora divertirnos un poco, ser creativos, ¿sí? Y empezar a ver, bueno, para nosotros, ¿sí? Como misioneros, desde nuestro apostolado, desde nuestra comunidad, estos van a ser. Y de pronto ayuden a otros, a otras comunidades que también se lo están pensando, a crear los suyos también. Te pongo un ejemplo. Estuve el sábado y el domingo pasado conversando con unas religiosas carmelitas de Venezuela que se estaban haciendo estas preguntas. Y les dije lo mismo. Ustedes que son religiosas, que están en lugares de misión complicados y difíciles, pueden crear también sus propios criterios en un documento sencillo, ¿sí? Y seguramente los criterios que ustedes tengan pueden ayudar a otras comunidades religiosas que no han pensado el tema o que lo están pensando. Entonces, ahí es donde yo digo que se aplica el modo de proceder sinodal de la iglesia. Y es, podemos trabajar en equipo, no, aunque no estemos en la misma comunidad o en la misma acción pastoral. La tentación que hemos tenido, sobre todo en lo digital, es, repito, como que cada uno hace lo suyo. No, espérate, juntémonos. Aunque al final del día tú vayas por un camino y yo por otro, pero juntémonos a compartir experiencias, como tú decías, y a compartir criterios o qué es lo que tú te has encontrado, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos. Y ojalá se dé, yo les invito de verdad a ustedes que lo hagan. O sea, ojalá puedan hacer unos criterios de misión digital desde sus experiencias también. Eso sería buenísimo y sería un aporte fundamental a la iglesia. No tengo duda de eso. Gracias por tu comentario y tus preguntas. Soshil Ramírez, desde Nairobi, Kenia. Y bueno, pues primero que nada, pues Marco Enrique, muchas gracias porque tu aporte definitivamente contribuye mucho, ¿no? A lo mejor a esas a veces inquietudes, dudas que traemos. Entonces, de antemano, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor el contenido. Y mi duda, comentario, aporte, no sé, va actually en esto mismo de Renault, que tú también acabas de responderle, ¿no? Iba en esa misma línea en el sentido de que a lo mejor a nivel sociedad e institución, ¿no? Habría que crear algunos criterios para definir, por ejemplo, me lanzo locamente al futuro pensando que a lo mejor, digamos, alguien tiene, digamos, la vocación, el interés de evangelizar en esto, como alguien se identifica con la pastoral de las prisiones o la pastoral con los jóvenes, etcétera, etcétera, y alguien dice, yo siento el llamado a la evangelización en este mundo digital, ¿no? A lo mejor con algo muy claro y muy propio de su identidad. ¿Cómo alcanzo a vislumbrar así como una línea muy fina entre a lo mejor algo muy, como decían, ¿no? Algo personal y algo más de la sociedad? Entonces yo creo que si surgiera, habría que definirlo eso, ¿no? Como dices, es un aprender, es un discernimiento, como bien lo mencionas, pero ir considerando que a lo mejor vamos hacia allá, hacia realidades donde el día de mañana alguien va a decir, tengo esto. ¿Y hasta qué punto es, bueno, un proyecto personal que dura un cierto periodo de tiempo, se concluye su acuerdo con la institución? ¿Qué va a pasar? ¿Sí me explico? O sea, ¿y hasta qué grado, digamos, ese proyecto personal digital va a tener que tener ciertas características que lo hagan sociedad, que lo hagan propio del carisma de la sociedad, independientemente de a lo mejor de su propio tinte, ¿no? Desde ese llamado personal, pero yo pienso aquí que es importante a lo mejor como sociedad decir, es tu llamado, pero tiene que cumplir, como dice
que sea del carisma de la sociedad, que va a durar este tiempo. Y si va a pasar, ya dejas la institución porque ya, y lo vas a continuar. O sea, ¿cómo va a ser ese corte, ese decir, o sea, qué parte, si me explico, lo va a seguir, va a seguir teniendo el tinte de la sociedad? O sea, a lo mejor ir pensando en eso, ¿no? A lo mejor es muy prematuro, Sí. yo tiendo a ir mucho al futuro, así visualizar. Pero tarde que temprano a lo mejor vamos a enfrentar esas realidades, ¿no? Y la tecnología avanza, como yo pienso que el Espíritu Santo va adelante de todos nosotros, Él ya estaba, ¿no? Y así como va moviendo nuestras inquietudes, yo pienso que esto a lo mejor ya a muchos les late, e incluso en la cuestión de la vocación. A lo mejor ya hay muchos listos para evangelizar en el mundo digital y llegarán con esa, o sea, hasta qué grado nosotros estamos ya preparados incluso para recibir vocaciones digitales que no van a estar, porque digo, a estas alturas vamos a tener la evangelización híbrida, o sea, una evangelización que es frente a frente, cara a cara, y la evangelización está, ¿no? Digital. Entonces, ¿cómo nos vamos ajustando a eso, no? Lo mío era este cuestionamiento, que a fin de cuentas es lo mismo que comentabas, Marco, en eso, y no quería dejarlo porque creo que a lo mejor vamos a ir por allá delineando a lo mejor esos criterios, ¿no? En un futuro próximo. Gracias. Gracias a ti. Totalmente de acuerdo. Yo creo que a partir de la reforma sinodal del Papa Francisco, el discernimiento se ha convertido en un eje crucial de la Iglesia y del modo de proceder de la Iglesia. Algunos nos ha sorprendido porque creíamos que eso ya estaba, como que, oye, era obvio, ¿no? Pero bueno, Francisco nos ha venido a decir, no se les olvide el discernimiento, y hemos dicho, sí, ¿verdad? El discernimiento. Pues eso debería estar también en nuestros manuales. Yo pensaría, por ejemplo, en la posibilidad de crear unas preguntas y unos criterios básicos que ayuden a la persona a discernir si su vocación es efectivamente una cuestión de apuesta por la pastoral digital o si tiene que ver con el propio ego, que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Entonces, pensaba en eso y pensaba en cuánta cantidad de personas de pronto no han podido asumir una misión particular porque tampoco se les ha ofrecido la posibilidad de que puede ser misionero digital, ¿sí? O sea, como una posibilidad también plenamente válida, plenamente eclesial, que por muchísimo tiempo, repito, me encontré con mucha gente que decía, no, eso que hacen ustedes en redes, eso no es el nombre, eso es ustedes, ¿sí? Y yo decía, no, lo estamos haciendo, o sea, estamos haciendo una labor eclesial. Gracias a Dios, el Espíritu ayudó a pensar el sínodo digital y ya hay una relación y una correlación entre los que estamos haciendo cosas en redes y la iglesia a nivel estructural y jerárquico. Pero, no sé, empezar a hacer vocación digital, decir, oye, estamos buscando misioneros digitales que nos ayuden a pensar esto, pues todavía no hay una propuesta tan atrevida, pero creo que por allá habría también algo que hacer, ¿no? O sea, creo que hay muchos a los que nos interesaría aprender de misión y que nos encantaría servir como misioneros, pero que por diversas razones no podemos. Pero si se nos presentase la posibilidad de ser misioneros digitales, diríamos, oye, eso me late, eso me suena. Y sobre todo pienso en los más jóvenes, que son los que han crecido con esta cultura digital inmersa. O sea, no distinguen. Nosotros por criterios de reflexión teológica hemos dividido, pero mis sobrinas no distinguen. Para ellas esa es la cultura. Entonces, lo normal es eso, porque pues crecieron con Wi-Fi en su casa y con dispositivos móviles y crecieron con eso. Y además con la pandemia, estudiaron un año el colegio desde su casa, o sea que ya tienen eso todavía como, para ellos eso era lo normal era eso. Entonces pienso en ese futuro también de jóvenes que podríamos también sumar a este espacio, ¿no? En fin, bueno, ahí hay una propuesta seguro que hay que avanzar y renuevo mi compromiso y mi deseo de colaborarles en lo que yo pueda, por supuesto. Así que cuando vayan escribiendo esas cosillas, yo ahí, si quieren, les colaboro con mucho gusto también. Bueno, Ana, creo que quieres decir y comentar algo. Sí, es un comentario más que una pregunta, porque
cuando se mencionaba hoy, por ejemplo, el Evangelio de la Misericordia, o sea, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Es una verdadera fuente de evangelización? Y luego con este modelo de ser profeta en las redes. Y yo me venía a la mente, a veces yo voy por las páginas católicas revisando algunas muy grandes con muchos seguidores, y yo decía, es tan importante ver qué contenido queremos transmitir y cómo eso también refleja lo que nosotros creemos. Porque lo digo y sin el afán de criticar, sino de ilustrar lo que quiero decir, que he visto páginas con miles de seguidores, donde lo que más se anuncia es todos los castigos, calamidades y maldiciones que vamos a recibir si no cambiamos nuestra actitud, si no hay conversión. Para mí eso es inmensamente preocupante, porque claro, es algo que consigue muchos seguidores, muchos likes, muchos comentarios, pero ¿qué estamos transmitiendo? ¿Es ese nuestro Dios? ¿Es ese el Dios en que creemos? ¿Es el Dios de Jesucristo? No sé, yo creo que después de una reflexión como la que hemos tenido hoy, creo que para cada uno y cada una de nosotros es muy importante preguntarse eso. ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? ¿Cuál es la imagen de Dios que quiero entregarle a las personas? Gracias. Ana, me hiciste recordar, les dejo ahí en el chat un enlace, lastimosamente solo está en español. Fernando Vidal, que es uno de los autores con los que dialogamos en la primera sesión, trajo a colación un asunto, para que veas que esto es complejo. No debería haber, la iglesia no debería tener ya un canon que ayude a situar, por ejemplo, a los presbíteros, en este caso él habla de los presbíteros, pero podríamos hablar de otras personas, que insultan en redes. O sea, hoy la iglesia no tiene un canon que estipule sanciones. O sea, hoy un cura podría despertarse e insultar a todos sus seguidores sin que le pase absolutamente nada. Porque no hay un criterio, o sea, no hay un canon digital para eso, ¿sí? ¿Me explico? O sea, la iglesia se ha enfrentado ahora a problemas nuevos, como por ejemplo este, ¿sí? O como, por ejemplo, en una parroquia, si yo voy a hacer misión, pues hay como unos permisos o una cercanía con el presbítero, hay algún papeleo o alguna cuestión formal que hay que hacer. En redes no. O sea, yo no le tuve que pedir permiso a mi obispo para abrir un Instagram. Y mucha gente ha salido a publicar cosas, como tú muy bien dices, en nombre de la iglesia y en nombre del evangelio, y la gente que no sabe, pues se confunde y dice, pues sí, eso es lo que piensa la iglesia. Entonces, por eso te digo que es urgente crear un criterio general para poder nosotros discernir si esta persona o si este proyecto está cercana a la propuesta oficial de la iglesia o no. Por eso digo que es una ventaja y una desventaja. Una ventaja porque podemos crear nosotros más o menos libremente y abiertamente posibilidades, pero la desventaja es que no hay una criteriología. O sea, hoy nadie podría pararse frente a un proyecto como el que tú dices y decir eso no es de la iglesia, porque ¿cómo? ¿Sí? Me hace pensar en el ganchito azul de las redes que verifica que esa cuenta es oficial. No tenemos un ganchito azul oficial de la iglesia. Hasta ahora lo único que tenemos es el dicasterio de comunicaciones y los misioneros del dicasterio. Eso es lo único que tenemos de criterio, que yo por ejemplo, me puedo presentar como, no, mira, soy misionero del dicasterio para las comunicaciones del Vaticano. Es lo único que me podría presentar frente, digamos, oficialmente. No hay un carnet. Bueno, todas esas posibilidades las estamos ahorita mismo pensando porque ciertamente hay un riesgo grandísimo de proyectos que tú dices tienen una gran cantidad de seguidores, pero es porque se dedican a ser incendiarios, provocativos, ofensivos. Y eso es una alerta seguro, Ana. Eso a mí me preocupa un montón. Y lo que Fernando Vidal trae en el texto que les comparto es que hubo una pelea en España entre presbíteros, ¿sí? Y hubo una gran cantidad de presbíteros que insultaron a uno específico y el caso fue llevado al arzobispo y ahí fue donde nos dimos cuenta, es que no hay nada, o sea, no hay o sea, el arzobispo, ¿qué dice? Si además es su Twitter personal, o sea, y ahí empezó todo un proceso canónico, jurídico, eclesial para ver si algo se podía hacer.
Y al final el presbítero y los presbíteros que insultaron quedaron tranquilos. Y otro ejemplo, hay un famoso periodista de una famosísima cadena de televisión norteamericana que también se la dedica en Twitter a insultar a la gente, a llamarla estúpida, imbécil, idiota, etcétera, y no pasa nada. Va por la libre, sin problemas. Yo digo, si eso lo hiciera en una parroquia, si eso lo hiciera en una diócesis, si eso lo hiciera en una exposición, pues hay una reglamentación. Pero en redes, la iglesia no tiene absolutamente ninguna reglamentación. Entonces digo, bueno, esa es la desventaja. Ana. Eso que tú has traído es un problema grande que tenemos ahorita. Que lo traigo a colación para que nadie se escandalice cuando vea este tipo de cosas que pasan y pasan por montón. Ahí les dejé solo un ejemplo en el chat de algo que ocurrió. Gracias, Marco. Pero ánimo, 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 para que creemos los criterios nosotros. Así es, así es. Tenemos también una intervención de Lilian Obora, había levantado la mano. Lilian desde Nairobi, desde Kenia. Welcome, Lilian. Yeah, it is really a good topic and it's on time. Mine is just to really say that content will really matter. We already have platforms, which is a step. So the content and consistency, we need to consist. You know, sometimes we just create things and then we leave it for some few people. Yet we started as a team. So unity is something that we also have to put in place, the unity. If we are united and the process of discernment, now that it is communal discernment, how are we going to see at the end of our discernment? Are we going to come together to see what are things to put in place, which content, who will do this? Is it is spirituality, or is it our daily life, things that are concerned with the daily life? Or is it like me, I deal mostly with the pastoral in the prison, content like that? What can we say about the inmates so that it becomes interesting? There is continuity. So many a times we start things and then we just leave them along the way without checking how we discern as a team. So I think this is a very, very good a platform, and we should begin it and we see how it will continue. And after that, we will see, we will review the impact, and we should not come up with our own interest. We have also to check, go around and check on the interest of the people maybe we will be talking to. So that is how I think, and so far so good. Thank you. Lilian, thank you so much. Yo pienso que lo que acabas de decir es importante porque una de las claves para estar en redes tiene que ver con la constancia. No significa publicar todos los días, pero sí significa una cierta constancia de publicación de contenidos y de videos, etc. Y eso se logra mejor si hay un equipo. Por ejemplo, un equipo que se encargue de pensar los contenidos, otro que se encargue de crearlos, otro que se encargue de publicarlos, por dividirlo en 3 subsecciones, ¿no? Uno que se encargue de lo que llamamos hoy contenido editorial. Esto es lo que vamos a publicar en el mes. Otro que se encargue de diseñar esos contenidos, sean videos, audios, etcétera. Y luego otro equipo que se encargue entonces de distribuirlos en la red. Y una cosa que dijiste, Lilian, que es muy importante y que de pronto puede ser algo distintivo de las demás pastorales, es que en lo digital todas las plataformas nos dan las métricas, los números, las analíticas. Entonces nosotros a final de año sí que podemos saber cuántas personas vieron el video, de qué países eran, qué comentarios escribieron,
desde dónde lo están viendo el contenido, si es desde un celular o desde una tablet, o sea, y todo eso a veces le hemos tenido miedo a esos datos, porque a veces no son chéveres, a veces tú dices, wow, me gasté un montón de tiempo en este video y no salió tan chévere. Bueno, pues también nos vamos a encontrar con eso. Pero todo eso nos ayuda a cualificar nuestra pastoral digital. Porque si, por ejemplo, vimos que un video de espiritualidad misionera tuvo más vistas que un video de, no sé, discernimiento comunitario, ya hay una cuestión que uno dice, bueno, por aquí, sigamos ensayando contenidos de esta categoría. Si vimos que un video tuvo más vistas que un texto, bueno, por ahí hay otro criterio. Entonces, las analíticas nos ayudan un montón justamente para nuestra intención pastoral. Las grandes empresas los usan para vender y para ayudar a que la persona compre el producto. Nosotros no, nosotros lo usamos para responder mejor a las preguntas de las personas. Y en mi experiencia, yo hoy por hoy no tengo números nada malos. Yo tengo 6,000 seguidores en Instagram, pero eso no lo logré de un día para otro, eso lo logré con constancia. Yo llevo 8 años y hasta ahora tengo 6,000, o sea que ánimo. O sea, esto es un trabajo de constancia y de darse cuenta por dónde sí, por dónde van los contenidos e incluso la idea de decirle a mi comunidad digital, aquí van a encontrar esto. No les voy a ofrecer otro contenido que no sea esto. O sea, que si se quiere quedar, sepa que esto es lo que yo le voy a ofrecer. Si está buscando este contenido, les recomiendo esta cuenta o este proyecto. O sea, también esa transparencia que permite que la gente que esté allí de verdad esté porque le interesa lo que yo comparto, que fundamentalmente es teología. Bueno, es un comentario ahí de mi experiencia. Tenemos entonces las 2 últimas intervenciones para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, por parte de Renaud y por parte de Xochitl seguidamente. Gracias. Thank you. A very short comment, okay? Because when Marcos Enrique, you talk about, the bad thing happens on the social media with some church. You remember some words in the gospel, the relation Jesus liked to. Jesus called us to have a good relationship with others, and they have some gospel extract we can use, okay, to be united by John, no make a scandal, or don't say to your brother or sister you are stupid, something. So we can make the link between the criteria and some words in the gospel. So I will be happy to share that with the society, and so thank you. Thank you. Sí, de hecho, muchos de nuestros criterios deberían estar cimentados en el Evangelio, con la única diferencia de haber tenido antes una muy buena profundización y comprensión de las luces y sombras del ambiente digital, para ver qué del Evangelio responde con mayor lucidez a esos signos del reino de Dios y a esos signos del antirreino de Dios. Entonces, todo ese material yo lo tengo trabajado, así que si luego lo quieren, yo se los comparto, y si luego lo quieren traducir a otros idiomas, adelante, eso es de ustedes. Que les decía yo que por lo menos hay 2 sesiones más donde sería profundizar más en las distintas categorías que le han dado los filósofos y filósofas, sobre todo, y sociólogos, al asunto de lo digital, y las investigaciones que hay hoy sobre las consideraciones, por ejemplo, de la identidad, que es de lo que más yo he trabajado, identidad en medios digitales. Entonces sí, yo creo que eso de volver al Evangelio es fundamental también. Y una segunda fuente de criterios, les mencionaba yo, es leerse los mensajes de los medios de comunicación del Papa Francisco y por lo menos los últimos 4 de Benedicto XVI. De hecho, tiene uno, a propósito de los presbíteros que se pelean en redes, tiene uno sobre el sacerdote en la cultura digital. O sea, uno específico donde solo habla de ese tema, Benedicto XVI. Entonces, bueno, ya hay un criterio, ¿no? Que lo que pasa es que a veces esos mensajes se publican y no tenemos. La vida no nos da para leer todo lo que se publica,
pero bueno, en este caso particular les invito a que vayan a esos mensajes que están en la página del Vaticano y que son, me parece, ya hay unos criterios pastorales del Magisterio de Francisco y del Magisterio de Benedicto XVI. ¿Alguien más quiere? Creo que quedaba una posibilidad, ¿no? De preguntas o algo. Sí, bueno, ya para ir entonces cerrando un poco lo que podemos recoger como orientaciones también para nuestro trabajo en equipo, en las redes, y nuestro trabajo en la animación misionera, es ese trabajo en colaboración, en sinodalidad misionera, esa sinergia que necesitamos, la creatividad, la belleza y por supuesto el trabajo en equipo creo que es sumamente importante. Marco, te damos las gracias por estos inputs que nos has regalado estos 2 últimos viernes. Esperamos que no sea la última oportunidad que tengamos Ojalá. juntos. Vamos a invitarte nuevamente. Le damos las gracias a nuestros intérpretes del día de hoy, Daniel y Katy, de aquí de Canadá. Excelente trabajo que nos han hecho. Por supuesto, le damos las gracias a nuestros compañeros misioneros en Asia, que ya están para irse a la cama, en Japón, en Filipinas y en Camboya. Thank you very much. Okum Charan, Bon Pro. También le damos las gracias a los que nos acompañan desde Kenia y desde América Latina, Perú, Chile, Brasil, Honduras, El Salvador, Guatemala. No sé si se me escapa alguna persona o algún país y los que estamos aquí en Canadá. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y por supuesto en Colombia, Marco. Muchísimas gracias. Ana María, entonces concluimos contigo. Chao. Muchísimas gracias. Y vamos a concluir con una breve oración para agradecer al Señor por esta oportunidad y para pedir al Espíritu de Dios que nos siga acompañando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido aquí en torno a tu evangelio, en torno a tu mensaje, al mandato que hemos recibido, a la invitación de llevarte a todos los distintos lugares del mundo, que para una sociedad como la nuestra, que es internacional y que es de oyentes, es muy importante. Y este espacio en las redes sociales es también un espacio al que se nos invita a ir, al que se nos invita a llevar el mensaje. Entonces, pedirle al Espíritu de Dios que sea quien nos guíe, quien nos acompañe, agradecer por las personas que se han dedicado a prepararse para trabajar en las redes sociales, para ser misioneros digitales, y ojalá también nosotros también podamos llegar a hacerlo, en mayor o menor medida, pero que podamos ser una contribución para este nuevo mundo que se nos abre, este nuevo mundo que también es un espacio de evangelización. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor de la vida nos continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, a nuestras familias y a todos nuestros proyectos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos encontraremos en un próximo espacio. Muy pronto, muy pronto. Gracias, gracias a todos. Gracias. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Gracias. Rest well, 12.